Estructuras de control en PCInt. Este tipo de estructura nos permite ejecutar y determinar la cantidad de veces que se deben ejecutar una serie de instrucciones. Las estructuras de control las podemos diferenciar en dos partes de acuerdo a la forma en que operan. Condicionales, sí, entonces y selección múltiple, repetitivas, mientras repetir y para. Estructuras condicionales. Este tipo de estructuras obedecen a condiciones lógicas que atienden una serie de instrucciones en caso de que la condición evaluada sea positiva. Es importante mencionar que este tipo de estructuras no se ejecutan una sola vez, por tanto no son iterativas. Uso del sí, entonces o if-then. Esta instrucción evalúa en una primera instancia una expresión lógica en el condicional, el cual puede retornar falso o verdadero. Si esta retorna verdadero, se ejecutan las instrucciones del entonces. En el caso de retornar falso, se ejecutarán las instrucciones del signo y su sintaxis de PCInt es la siguiente. Por otra parte, es importante mencionar que este tipo de instrucción puede no tener la cláusula sino, quedando solamente como un sí, entonces y no como un sí, entonces y no. Un ejemplo del uso de esta instrucción sería el determinar si un número ingresado por un usuario es par o impar. Uso de la selección múltiple o select if. Este tipo de instrucción se diferencia del anterior con la medida de que ya no obedece a una expresión lógica en la que podamos usar los símbolos como tal, sino a un valor numérico. La estructura de este tipo de instrucción contiene una cláusula que es de otro modo y esta se cumple en caso total de que ninguna de las anteriores opciones numéricas se cumpla. La sintaxis en PCInt es la siguiente. Un ejemplo de este tipo de instrucción se puede ejecutar en la realización de un menú inicial en el que el usuario digita la opción a realizar como un dato número entero positivo. Estructuras repetitivas en PCInt. Estas estructuras permiten ejecutar una serie de instrucciones de manera iterativa. Con la particularidad de cada una de ellas se ejecuta la iteración con un contexto totalmente diferente. A continuación aprenderás cómo aplicar estas estructuras y lo mejor de todo con algoritmos completos que podrás copiar en el software de PCInt para ejecutarlo. El uso del mientras, hacer o while. Esta instrucción evalúa inicialmente una expresión lógica. De esta ser verdadera ejecutará una serie de instrucciones dentro de ella, y esto lo hará hasta que vuelva a evaluar dicha expresión y esta retorne negativo. Su estructura es la siguiente. Un ejemplo de la aplicación de este tipo de instrucción se evidencia al crear un algoritmo que nos muestre los primeros números pares del intervalo 2,40. Uso del repetir hasta que o do while. El repetir hasta que se usa cuando se necesita ejecutar la instrucción por primera vez sin la necesidad de evaluar ninguna expresión lógica. Este tipo de instrucción se usa mucho para la creación de menús de usuario o algún tipo de algoritmo en donde se le pide al usuario ingresar algún tipo de dato para ser evaluado. La estructura es la siguiente. El siguiente ejemplo de la estructura vista nos pide ingresar un número menor que 50 en caso tal que el número ingresado sea mayor que 50 o igual. Esto se debe a que la condición es n menor que 50. Volverá a preguntar por el ingreso de dicho número. Uso del para o for. El uso del para se establece al momento de necesitar una iteración que se repita un número determinado de veces, ya que este nos ofrece un valor inicial, un valor final y por último un valor entre cada vez. La estructura dada en PCInt para este tipo de estructura es el siguiente ejemplo nos muestra el uso del para la iteración de un proceso de impresión. En este caso se iniciará en un 1 y se determinará en 8 con un paso de 1. Es importante siempre declarar la variable a usar en él para el inicio del algoritmo. En este caso será i. En este video tenemos ejemplos y la sintaxis de las estructuras para poder ponerlas en práctica, para poder crear un buen pseudocódigo y ejecutar bien un programa sin equivocaciones.